Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Que por cierto, esta semana se cumplen varios años de la expresión popular de la liberación en Francia, conocida como la Comuna de París. Me vi tentado a ponerle la Comuna de Cuernavaca, pero cuando el canal iba surgiendo hace 6 años prácticamente, un 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y del Trabajo, pero finalmente quedó como la Comuna de la Palabra y no como la Comuna de Cuernavaca, porque era un homenaje a la Comuna de París. Ahí están los orígenes de la Comuna de la Palabra y esta ocasión tenemos un cuarteto acompañado por el maestro. Oliver Axel Ocampo Morales, estudiante de la 15ª generación de la maestría en Ciencias Cognitivas. Psicólogo de formación. Sí, psicólogo de Dios formación. nos salve, María. Tú Soy Francisco de la Toa, soy psicólogo, igual estoy estudiando la maestría en ciencias cognitivas aquí en la UAM. y el maestro ya es viejo comensal, él se Ujú. autopresenta también. Sí, Ajá. ya dejé de ser estudiante, ya soy investigador del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, del área de Psicología Cognitiva, y un gusto estar aquí, Enrique, para hablar otras cosas que no sean de cine el día de hoy. Por esta vez. Y pese a que Gerardo dijo que ya dejó de ser estudiante, no le creo. Solo uno deja de ser estudiante cuando fenece de este mundo porque uno sigue aprendiendo, estudiando, investigando y seguramente lo sigue haciendo en otros ámbitos del quehacer, no solo universitario, sino del quehacer intelectual y sobremanera ¿Cierto? de reflexión y análisis crítico. Esta ocasión, pese a que el terminejo deriva de un anglicismo que a mí no me gusta, sigo prefiriendo el latinista psicología cognoscitiva, pero sin embargo es ciencias cognitivas, no cognoscitivas. Eso ya lo discutí alguna vez. Y eso que es de ascendencia intelectual francófona, el buen Juan González, pero la maestría y el 5 no deja de ser en ciencias cognitivas. Ahí dejo el primer ramalazo. Antes de comenzar, no quiero. El horno no está para bollos, ¿eh? La oposición carroñera trata de aprovechar los sucesos que contemporáneamente acaecen en nuestro país, pero que vienen de más atrás. Yo recuerdo el 2 de octubre del 68, 10 de junio del 71, recuerdo la Guerra Sucia. Recuerdo, aparte de la guerra sucia, las invasiones que el ejército hizo en las universidades autónomas de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, la UNAM, el Politécnico y varias otras universidades del país, Nuevo León. Es decir, la vieja historia de la represión instrumentada por el Estado y la desaparición forzada no es obra del gobierno en turno, lo cual no exime de responsabilidad política porque son crímenes de Estado, no son crímenes de un gobierno en particular. Recordemos no solamente Tlatlaya, El Charco, Aguas Blancas, recordemos Acteal, y puedo seguir aquí, recuerde y recuerde y recuerde nuestra memoria trágica que no olvida y que no perdona tampoco. El, si no voy a decir el último porque fue el más sonado en el periodo de Enrique Peña Nieto, que el tal Broso que después ya sabemos dónde acabó y con quien acabó, le puso Henry Peña Munster, si mal no me acuerdo. Pero el asunto de las fosas clandestinas, aquí en Morelos, cuando Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, alias Drácula, durante su gobierno, se hallaron por las madres buscadoras, que no por el propio gobierno, las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jujutla, que hasta ahora tampoco ha habido justicia ni ha habido resolución del asunto. Sin embargo, ahora el horno no está para bollos, no olvidamos, pero con lo de Teustitlán,
No voy a hablar de los zapatos y todo eso porque eso es un problema de otro orden. Las madres buscadoras son las que han encontrado. Vamos, hasta vi un video del Cártel Jalisco Nueva Generación protestando porque las madres buscadoras se meten en sus terrenos cuando el gobierno de Jalisco hizo un carajo porque lo sabían desde antes, no pueden decir que no, como el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, también había un cuartel militar en Iguala de la Independencia, el gobierno municipal de Iguala de la Independencia, los gobiernos municipales de Cocula y aledaños a la región que colaboraron con quienes los desaparecieron oficialmente. El gobierno estatal de Ángel Agarro Dinero, perdón, Ángel Aguirre Rivero, también participó el Ejército Federal y todo el mundo se hizo hasta que el procurador se cansó. Dijo, ya me cansé. Y además de que se cansó, nos enrostró una mentira histórica que después el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del subsecretario de Derechos Humanos, dijo que era una mentira histórica y la verdad histórica la iban a entregar. Pues hasta ahora no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas. Y las madres buscadoras han pedido un diálogo con la señora presidenta y tampoco lo recibe. No estoy prejuzgando si la derecha y la oposición, porque pues Lili Telles no es de izquierda, ¿verdad? Y entró por Morena. El expresidente del PAN no es de izquierda, pero entró por Morena. Y los que son Grupo Atlacomulco no son de izquierda, pero están en Morena, ya se beatificaron y se santificaron y fueron perdonados por la militancia en Morena. Arrepentirse es humano, reconocer errores también, y la justificación histórica es lo que aparece. Hasta ahora no dudamos del oportunismo para aprovechar estas circunstancias y golpetear al gobierno en turno, lo cual no lo exime de tener la cortesía y la humildad de recibir a las madres buscadoras, porque ellas no son las que los partidos carroñeros, ni la oposición carroñera, ni la comentocracia carroñera. Ellos son familiares que perdieron un ser querido y que luego tratan de volverlos a desaparecer, es decir, la doble desaparición, la desaparición forzada en un principio y después la desaparición en fosas clandestinas o en hornos crematorios. No prejuzgo si son falsos o verdaderos. Hubo un tiempo en que se hablaba de la basurificación y el poeta Javier Cecilia Sardáin decía, no solamente es Ayotzinapa, es mucho más. Y lo dijo aquí en este canal de YouTube, bienvenidos al infierno. Y lo dijo el subcomandante Marcos en su momento, que ya no existe. Ahora existe el subcomandante Galeano. Pero bueno, ahora capitán Galeano. Se va bajando el rango, pero es el mismo ser que habla con diferente personaje y todo el mundo se defiende, ataca y pega, pero no tenemos ni la verdad ni la justicia. Y con las madres buscadoras no tenemos más que, según mi opinión, el deber moral y ético de recibirlas y darles una respuesta. No basta con decir decreto que la comisión de búsqueda va a mejorar y lo mando a la Cámara de Diputados. No basta un decreto de vamos a atender a las personas con discapacidad y se va a acabar con la exclusión. Vamos a acabar con la violencia de género. Y decreto tras decreto y la realidad no cambia. A eso el buen Marx le llamaba idealismo subjetivo. Creer que cambiando las formas jurídicas y las formas simbólicas, la realidad cambia y no es. Pero como el programa de hoy no viene dedicado a esto, no quiero dejar de recordar que nos tienen muchas deudas históricas, más las que se acumulen. Y miren que alguna vez me preguntaron cómo defines al PRD cuando el PRD tenía todavía presencia. Decía, es la izquierda de la derecha dirigiendo a la derecha de la izquierda. Así es esta historia. Veamos apellidos y procedencias de los grandes cuadros militantes de Morena y vamos a ver si no vienen del PRI, del PAN, de vieja historia.
Tan tan por el momento. Solamente consideramos que las madres buscadoras y los grupos de familiares buscadores deben ser recibidos con respeto y dignidad, en vez de ser atacados como si fueran los carroñeros que se encargan de pretender utilizar estas circunstancias, que para algunos son montajes y para otros no es lo mismo perder un familiar que aprovecharse de las circunstancias. Amén. Agradezco a los colegas maestrantes del 5 y doctor del 5 Ciencias Cognitivas de la UAM, que el día de hoy hablaremos de esa cosa llamada psicología cognitiva, que es un reverendo desmadre. Recuerdo muy bien el trabajo de Jerome Seymour Brunner, Actos de Significado, donde narra que hubo un tiempo en que el término ciencias cognitivas o psicología cognitiva se convirtió en el costal que metió todo lo que no era conductismo. Y entonces metieron estímulo O de organismo y una R de respuesta. El caso de, por ejemplo, de Cantor en su modelo interconductual, el caso de Clark L. Hull y su reacción de evitación y otra serie de cosas que vinieron el procesamiento humano de la información. En 1890, cuando Christian von Ehrenfels habla de los mecanismos de la percepción y empiezan a plantear la teoría de la Gestalt, metieron a la Gestalt en el costal de lo cognitivo. Después metieron a Henri Vallon en el costal de lo cognitivo. Metieron a Piaget en el costal de lo cognitivo. Metieron a Vygotsky en el costal de lo cognitivo. Al procesamiento de la información en el mismo costal. Procesamiento distribuido en paralelo. Faltaba más. El de la actitud intencional de Dennett. Faltaba más también filosofía cognoscitiva. Y para no cerrar el tiro y meter un solo costal psicología, empezaron a hablar de ciencias, en plural, cognitivas. ¿Qué es eso de la psicología cognitiva? ¿Con qué se come? ¿Y qué piensan ustedes de ese gran galimatías que hoy nos tiene en la confusión? ¿Y de qué hablan ustedes cuando hablan de psicología cognitiva y otras especies? Cierro mi boca, si no, ¿para qué los invito? Y empiece quien quiera. Pues bueno, si me permiten, que dicho sea de paso, pues hoy, como es el título, son investigaciones, también hablar de aquellas investigaciones emergentes que son justamente la de nuestros estudiantes, Oliver y Francisco, ya hablarán ellos acerca de imaginería mental, pero antes, y hablarán también de carga perceptual, pero antes de entrar a esos términos, no evadimos la pregunta. Eh, la psicología cognitiva, pues data, digamos, de mediados del siglo pasado, ¿no? Y va ligada a la misma historia de la psicología. Pensemos que la psicología ya no tanto, pero fue una disciplina nueva durante el siglo XX. No era como la filosofía, que digamos ya se podía hablar de siglos. En realidad, el trabajo fundacional, o uno de los primeros, fue el de Wilhelm Wundt, que tendría todo el derecho de ser llamado uno de los padres o quizá el padre de la psicología. Fue el primero que funda un laboratorio en Leipzig, Alemania, de psicología experimental. Ellos son precursores y es, creo, pertinente mencionarlo porque de pronto parece que la llamada revolución cognitiva que ocurre a mediados de los años 50 aparece de forma espontánea psicólogos, gente de inteligencia artificial, filosofía que quiso poner otra vez en el centro de la discusión a la mente como objeto de estudio, pero antes estuvo Bartlett, estuvo también William James, que desafortunadamente, siguiendo esta línea que comentaba con Enrique o que luego se ha comentado en estos programas de libros que han desaparecido, desafortunadamente el Fondo de Cultura Económica ya no ha vuelto a reeditar Principios de Psicología, en donde ya se hablaba de los diferentes sistemas de memoria, de manera más intuitiva porque William James no era un psicólogo como tal, pero eventualmente el tiempo le dio la razón. Efectivamente, cuando hablamos de memoria no podemos hablar de un solo tipo, ¿no? Y él hablaba ya de una memoria primaria, secundaria, terciaria. Que la psicología cognitiva es esta disciplina que pone en el centro de la discusión a la mente. Es verdad que surge en contraposición del conductismo y que está enmarcada en un momento histórico muy importante, en la Guerra Mundial, Primera y Segunda, pues era necesario eh, trabajar de manera en que se
fuera el foco de interés la conducta. Y lo que nos decían en el conductismo, nosotros no sabemos qué es la memoria, ni qué es la atención, no nos interesa. Y esa mente era la llamada caja negra, le denominaba el conductismo. Sin embargo, por derecho propio, pues, si la psicología le interesa el comportamiento humano, le interesan los fenómenos de la conciencia, pues tenemos que entrarle, es ineludible, a este tipo de procesos, ¿no? Entonces vino la revolución cognitiva, esta, digamos, empatía que surgió con otras áreas como lingüística, antropología, que también se interesaron por la mente, pero de su propia frontera, y desde ahí hubo, pues, digamos, confluyeron, ¿no? Perdón, no encontré el término adecuado, confluyeron estas disciplinas que eventualmente se han consolidado como las ciencias cognitivas. La psicología cognitiva, pues siempre ha sido también motivo de controversia, lo platicaremos más adelante, porque parece ser que cuando se habla de ciencias cognitivas, en realidad se habla de psicología cognitiva, y es una discusión que en el mismo Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM se ha puesto el dedo señalando de que, pues no, en realidad, ciencias cognitivas son muchas otras disciplinas, ¿no? Y ese hexágono de Miller, pues ya se ha rebasado, ¿no? Ya hay otras disciplinas que también integran las llamadas ciencias cognitivas. Pero bueno, la psicología cognitiva es eso, es una especialidad. Yo lo que les puedo comentar, aunque, insisto, no quisiera ser solo yo quien platique, pero yo soy psicólogo cognitivo, hice una maestría en esta especialidad en Buenos Aires, en psicología cognitiva, es poco común y hablando de estas cosas con mis estudiantes, con Enrique, pues también ahí pongo sobre la mesa, ¿no? Yo tuve profesores, profesoras que se formaron en España, con Ángel Rivier, que lo debe de conocer muy bien Enrique, y en España hubo un gran boom, un gran interés por la psicología cognitiva desde los años 70, 80 del siglo pasado y ellos fueron en mucho precursores, formaron a esta gente que en Latinoamérica ya después formó programas de psicología cognitiva. Pero también tuve docentes, como los tienen ellos ahora, que se formaban en Europa. Y es donde vemos a lo mejor este desgarrete que dice Enrique, ¿no? Que de pronto hay posturas encontradas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicología cognitiva? Pero creo que todos estamos de acuerdo en que estudiar la mente de forma experimental. Y bueno, no sé, algo que quisieran comentar. También aquí los estudiantes, pues adelante. Pues sí, resonaría igual con el comentario que hace el doctor respecto a que la psicología cognitiva en realidad tuvo digamos, ese auge como una respuesta ah, metodológica y conceptual que vino después de el conductismo, ¿no? Como un paradigma que se aceptó y que dominó la formación de los psicólogos durante una buena parte del siglo pasado. Entonces, la psicología cognitiva o el enfoque cognitivo de esta investigación eh, surge como una respuesta de todos los fenómenos que o se estaban minimizando o se estaban ignorando. Algunos de esos son de los que vamos a hablar más adelante en el estudio de la conducta, ¿no? O sea, se creyó por un momento que solo la conducta abierta y observable era objeto de estudio de la psicología como una ciencia. Pero más tarde, pues sí, no tardó mucho en que los psicólogos se dieran cuenta que eso sería limitar eh, el horizonte de lo que podemos estudiar respecto al comportamiento de cualquier organismo vivo. Entonces, ese es el interés de las ciencias cognitivas, en particular de la psicología cognitiva, uno que nace en un contexto de reacción ante un paradigma que se imperó en la formación de los psicólogos y otro que hay aspectos de la conducta que requieren otro enfoque, que requieren un refinamiento metodológico y teórico, como el que tiene la psicología cognitiva. Ajá. Sí, y bueno, también agregando un poco esta discusión, el hecho, más bien yo me quisiera enfocar en el contexto en donde se empieza a tomar fuerza la psicología cognitiva. O sea, recordemos que gran parte desde los 30 hasta principios de los 50, el conductismo tomó mucha fuerza, esto debido en gran medida también a el uso militar que se le podía dar, o en este caso, test conductuales, etc., etc., etc.
No es hasta finales de los 40, o el 45 en adelante, que es realmente donde empieza a tomar importancia el estudio de los procesos mentales, visto y acarreado por las condiciones que anteriormente se vivieron y que se dieron cuenta que necesitaban estudiar. Yo quisiera, a propósito de lo que comentan, poner sobre la mesa de la discusión, pareciera ser que este modelo surge como un comportamiento respondiente al peso del conductismo. Y tengo la impresión de que no es así. Por lo menos la Gestalt nace en Europa. Los trabajos de Kurt Koepka y Max Horkheimer son prácticamente de 1910. Hablo antes del conductismo. Watson está publicando en 1910 su manifiesto sobre el conductismo. Skinner es muy posterior. Eh, Quiero señalar que Wilhelm Wundt no solo fundó el primer laboratorio de psicología experimental, eso fue muy cómodo para los positivistas, hablar de lo experimental, pero olvidaron lo fundamental del modelo de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt planteó como objeto de la psicología la conciencia, Así es. no la mente, la conciencia porque no es lo mismo aunque parezca igual, ¿sí? Los trabajos de Fechner, Weber y Franz Benentano eran trabajos centrados en la categoría de conciencia. Y antes que Wilhelm Wundt en Rusia, Iván Mikhailovich Sesenov en Los reflejos del cerebro, en la segunda parte del libro, plantea el acto voluntario como objeto de interés. Me parece que el análisis histórico, y es lo que criticaba Brunner, Jerome Seymour, en los actos de significado, de que pareciera ser que esto obedece a una oposición al conductismo y no es así. En 1924, Piaget está publicando su libro El lenguaje y el pensamiento en el niño. En 1925, Balón está publicando su tesis doctoral eh, intitulada El niño turbulento, en francés. Y en 1924, en Moscú, en el segundo Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología de toda Rusia, Vygotsky está presentando un trabajo que es la conciencia como objeto de la psicología. Digo, no es por oposición al conductismo. Tengo la impresión de que hay una omisión deliberada en Occidente de todo lo que pasaba del otro lado. Sí, sin Ujú. duda. Sí, sí. Eh, Tengo la impresión, en ese sentido, Brunner por eso era muy amigo de Luria. Entre Luria y Brunner son los que se encargaron de la publicación fuera de Rusia del pensamiento y lenguaje de Vygotsky, que es una asquerosa traducción porque el libro es pensamiento y palabra, y para algunos otros pensamiento y habla. Ahorita no me voy a meter del ruso speak al speech del inglés, pero hay varios problemas. Estoy hablando de Alemania, Francia y Rusia, que son grandes potencias. Bartlett estaba en Reino Unido, Así es. ¿sí? Su trabajo de recordando algo así como una Remembering. traducción muy libre de mi cosecha, porque luego las traducciones al inglés son como el de embodying, la cognición acuerpada, diría yo. Pero ahorita no nos vamos a meter en el embodiment. Eh, Ese es un primer punto. El segundo, debo decir que sí, Ángel Rivier estuvo varias veces aquí en Morelos. Era buen cuate, bebíamos buen vino y tocaba la guitarra. Por ahí tengo otras fotos con él. Y nos vimos en España, nos vimos acá. Lamentablemente murió en el 2000, el mes de abril, de un doble infarto cerebral. Era diabético uno, tipo uno. Y tenemos la obra aquí de Ángel Rivir. Me sorprende Argentina, porque para que hagas una maestría en psicología cognitiva en Argentina, solo Castorina, José Antonio Castorina, que era de ese grupo, y llevaron a Ángel Rivier, llevaron a Mario Carretero, no a Juan del Val, pero llevaron algunos a Buenos Aires en su momento. Yo pensé que lo decías por la cuestión cultural, ¿no? Porque en Argentina sabemos que es parte de su cultura El el psicoanálisis psicoanálisis, y sí debo decir que ahí en la facultad nosotros estábamos ahí en un saloncito, sí, casi no había, de hecho las conferencias en esos años, les hablo ya de hace 15 años, pues nos íbamos eran cenas cognitivas, se llamaban, donde investigadores que eventualmente formaron el en el Instituto Café La de Interpretación de Neurociencias los Sueños, que Cognitivas. estaba ahí en Corrientes.
No, no, nosotros nos íbamos a, a una bodega y nos citaban, y eran los que después, insisto, fueron los investigadores, investigadoras del Instituto de Neurociencias Cognitivas, y ahí es donde escuchábamos, porque sí, en la facultad hay una gran influencia todavía, porque culturalmente así es en Buenos Aires, en Argentina, pues de las teorías psicoanalíticas, no es parte de su personalidad, de su día a día, ¿no? Sí, pero más allá de lo anecdótico, aquí estaba Ángel Riviera en la UNAM, este, hablando de teoría de la mente y otras cuestiones. Sí, Ellos trabajaban esto y el autismo porque era experto en autismo, Ángel Riviera. Pero saliendo de lo anecdótico, y entrando a las otras vicisitudes, porque el problema teórico de lo cognitivo, cognoscitivo y demás, es un problema ideológico también. Lo que decía, la oposición al conductismo pensemos que desde 1923, en el primer Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología de toda la Rusia, porque en el 23 se expide la constitución política de la URSS, para el 24 se anexa a la URSS Ucrania, no lo digo yo, lo dice la historia, porque en el 17, en la firma del acuerdo de Brest-Litov, Lenin cede Ucrania para salirse de la Primera Guerra Mundial, porque ¿quiénes viven de las guerras? La industria bélico-militar. No nos hagamos, ellos son los que necesitan la guerra, sino de qué viven. Lo digo no literalmente, porque esos no se mueren de hambre, esos no viven de eso. Con eso siguen explotando el mundo. Pero dejando esa cuestión, eh, ellos no se plantean oponerse al conductismo, sino también construir una psicología propia. Pero dejémoslo ahí, ese asunto ideológico político, y entremos a lo que ustedes están trabajando, porque creo que es lo que vale la pena y es el propósito de esta charla, la pertinencia del asunto. ¿Qué nos pueden aportar? Porque mucha gente piensa en lo pragmático y en qué nos va a ayudar ahorita. Probablemente no nos ayude un carajo en lo más mínimo ahorita, pero en su momento, más allá de obtener el grado y de los modales de citación APA y de que se olvida de toda esta vieja historia, ¿qué podemos plantear? ¿Qué están trabajando? ¿Por qué? ¿Qué los jaló para allá? ¿Cuál es su pertinencia? Etcétera. Bueno, eh, yo actualmente estoy trabajando con atención. Mi tesis va enfocada a la atención y específicamente en qué es ese factor o cómo es que pasan desapercibidos ciertos objetos a nuestra atención. ¿En función de qué? De los colores, en función de las formas, y para eso entra un concepto desarrollado a finales de los 90, en el 95, por la psicóloga Nili Bali, que se llama carga perceptual, que lo que busca, de muy grosso modo, es intentar resolver o aportar a esta discusión sobre cómo es que ponemos atención de estos dos grandes modelos clásicos de atención, de selección temprana y selección tardía, pero ella incluyendo este concepto de carga perceptual, que a muy grosso modo es la cantidad de estímulos, forma, color, cómo interfieren a la hora de nosotros prestar atención. Entonces, mi investigación va para allá, es decir, en función de qué nosotros prestamos atención. Aparentemente, y así especulando lo que estoy estudiando, se cree que de los factores como determinantes a la hora de nosotros captar atención, pues es la forma, el color, y la complejidad de los estímulos. Llevando esto a un terreno ya más práctico, o cómo lo podemos ver en un día a día, es por qué recordamos o por qué prestamos más atención a algunas cosas que a otras, a pesar de que algunas pueden ser más o menos complejas. y perdona si me permite, licenciado Oliver, comentarles a Enrique, Francisco, quienes nos escuchan, esto que se puede escuchar tan intrincado y quizá dependiendo del público también tan interesante, ¿no? De qué nos están hablando, pensemos que no es otra cosa que pensar qué es la realidad. ¿Cómo es que interpretamos la realidad? ¿Cómo es que percibimos el mundo? ¿Cómo es que lo procesamos? Y eso en psicología cognitiva, yo tuve el gusto de ser profesor de ellos hace un año, es lo que les comentaba, de estas preguntas que pueden ser a lo mejor tan obvias, ¿por qué a veces prestamos más atención en algo por el color
o por la forma, o porque nos remite a algo que está ahí almacenado en nuestra memoria, pues no es otra pregunta la que subyace, sino aquella que es ¿por qué o cómo es que percibimos el mundo? ¿Por qué es que nos interesamos más en unas cosas que en otras? Y no es otra cosa también como lo ha comentado Francisco, que ahorita hablará de su propia investigación, preguntarnos también por qué somos lo que somos, ¿no, Francisco? Sí, 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 esa pregunta es el motor de muchas investigaciones en psicología, particularmente. ¿Por qué somos como somos? O sea, ¿por qué es diferente o sea, parece una obviedad, pero ¿por qué es diferente ser joven que ser adulto, que ser anciano? ¿Por qué es diferente psicológicamente hablando ser hombre que ser mujer? ¿Por qué es diferente haber recibido educación de no haberla recibido, por ejemplo? ¿No? Todas estas situaciones eh, a las que las personas a lo largo de la población pues hemos sido expuestas explican una buena parte de lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Pero yo estoy particularmente interesado en otra de las fuentes que hacen que seamos como somos, que es la genética. Es decir, me interesa la investigación que estoy realizando en este momento, tiene que ver con un estudio de genética conductual, es decir, cómo los genes, cómo lo que está dentro de nosotros, de nuestras células, en el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo, cómo es que esos genes codifican lo que hacemos eh, cotidianamente. O sea, cómo los genes explican lo que estoy investigando, cómo los genes explican por qué algunas personas tienen más o menos capacidad para visualizar o experimentar imágenes mentales, ¿no? Estoy investigando la genética conductual que está detrás de la imaginería mental. La imaginería mental entendida, que hay muchas formas de definirla, ¿no? Pero entendida como cualquier experiencia eh, cognitiva que va acompañada de una experiencia sensorial, ¿no? Puede ser eh, el ejemplo clásico, ¿no? Pedirle a una persona que visualice una manzana, ¿no? Le pido, imagina una manzana, ¿no? Entonces, hay personas que la describen, la ven como una fotografía, que pueden sentir un peso de esa manzana, pueden sentir una textura, una temperatura, a pesar de que la manzana ni siquiera está en su mano, ¿no? Esa capacidad eh, que ha sido descrita desde hace muchísimos años, yo creo que desde los primeros filósofos griegos había nociones o un interés de lo que hoy entendemos por imaginería mental. Yo me estoy preguntando en qué medida esa capacidad eh, se explica por un factor genético. Entonces, lo que estoy interesado en hacer es en utilizar los métodos de la genética conductual como es el estudio de gemelos para descifrar o aproximarnos a responder esa pregunta de por qué algunas personas pueden imaginar más que otras. A ver, son dos vías. Voy a utilizar dos conceptos tradicionalmente inusuales. El concepto que originalmente apareció en las definiciones operacionales de atención. Decían es un proceso discriminativo, lo cual significa el carácter activo del sujeto percipiente. Yo percibo información del exterior y excluyo cierta información. Y el otro concepto es el de relevancia, no el de importancia, porque no es lo mismo aunque parezca igual. Cierta información puede ser más o menos relevante, no solo en función de las propiedades del estímulo, sino del entorno histórico-cultural y de la esfera motivacional y de intereses, que son dos categorías que aparecen históricamente en la atención en la vida cotidiana. No voy a hablar en procesos que empezaron a trabajar a la hora de selección de personal militar,
¿Cuánto tiempo son capaces de sostener atención los que manejan radares en guerra, al mismo tiempo reciben información dicótica en espionaje y contraespionaje, en una lengua, otra lengua, etcétera? Que eran estudios que se hacían para determinar los tiempos de estabilidad de la atención antes de entrar en procesos de fatigabilidad. De este, Estoy partiendo de un modelo que separa la atención en dos niveles de análisis. La atención que está determinada por las propiedades del estímulo, volumen de la información, intensidad de la información, rasgos de la información, que le voy a llamar atención involuntaria. Depende de las propiedades del estímulo. Aquí sigo a Luria y a Vygotsky. Y hablo de atención voluntaria cuando el criterio del proceso selectivo de la información y activo está en la esfera motivacional y de intereses, lo que es la autorregulación y la heterorregulación de la atención. Eh, Son fenómenos que aparecen, pero el de la gemelaridad, hay un trabajo que por ahí recientemente adquirí en francés, la tesis doctoral de René Sasson, que se llama Los gemelos, la pareja y la persona. Es un estudio longitudinal hecho con pares de gemelos sobre por qué los gemelos también son diferentes. Hasta dónde la genética es determinante o no, porque un dato nada más que voy a señalar de su investigación, cuando los gemelos idénticos monocigóticos univitelinos, porque también hay el criterio de selección de Sí, gemelaridad, disigota, monocigota, heterocigota, en una sola placenta, en dos, sí, el cuate, el gemelo, etcétera. Tienen la misma madre, los mismos padres, el mismo entorno, se parecen menos que cuando los separan al nacer por cierta razón, un divorcio, uno se lleva a uno, otro, y se parecen más cuando viven separados que cuando están juntos. Eso demuestra que el contexto es determinante, pero también más varía el contexto, más se parecen porque la carga genética es interesante. El libro está en francés, por ahí lo tenemos. Si lo quieres copiar, no hay ningún problema. Se llama Los gemelos, la pareja y la persona, porque pese a todo nacen en tiempo distinto, no salen juntos, ujú, salvo que sean siameses, pero tampoco salen de un tirón. Sale uno, sale el otro, después los separan. Los siameses, ¿qué es otro? Los que nacen compartiendo una parte del cuerpo y eso ya implica otros niveles. sí, El asunto de la gemelaridad es muy complejo. En autismo se ha investigado también qué tanto la carga de la gemelaridad determina la carga de la presencia del autismo en ambos, en el par de gemelos o en uno, o qué tanto ser hermanos, primos, va disminuyendo la carga de regularidad de la presencia de un síndrome como el trastorno del espectro autista, ahora sí llamado. Pero el asunto, miren, acabo de subir un post que me divirtió y a muchos les divirtió. No discutan conmigo porque sé de epistemología, filosofía, antropología. Ah, sí, Pero lo vi, lo vi. sí, vi que lo viste. Era irónico porque uno se divierte, pero efectivamente el asunto de la gemelaridad es históricamente muy socorrido en los estudios. Merani tiene una crítica a los estudios de clase social, gemelaridad y familia en términos de delincuencia y demás, donde él desbarata ese modelo de que se transmite. La idea del criminal nato que planteaba un italiano, César el Hombroso, a propósito de que ya nacen criminales. Eso está más complejo, el asunto de sí, la gemelaridad. Quizá el término elegido, según mi opinión, merezca ser matizado. No es lo mismo qué tanto se puede explicar desde la carga genética o qué tanto contribuye con otros factores. Porque el entorno, no es ¿por qué los árabes musulmanes son, o los sikhs en la India, o los hutus y los tutsis en África son como son? ¿Hasta dónde la carga genética permite explicar eso y hasta dónde son los contextos histórico-culturales? O ambos, o este tipo de cosas que a la vuelta. Lo bueno es que no estamos en examen profesional, Sí, nada de no, esas cosas, imagínate, nos pones en pero, aprietos. el problema es gordo. Yo cierro mi boca, planteo algunos dilemas en esto, y quien quiera, entrele. El papel de la voluntad que desde, y de
porque ser voluntario no quiere decir que sea consciente. Eso lo plantea muy bien Dennett en la actitud intencional. Yo puedo tener el propósito de algo aunque no tenga plena conciencia del por qué. Freud tiene una idea de por qué somos como somos, pero a lo mejor no tiene razón. Ahí sigue a Nietzsche, Federico Nietzsche. Somos terriblemente humanos, dijera Nietzsche, pero cierro mi boca. Bien. Sin Sí, piedad, ¿eh? Estamos entre cuates, no sí, estamos en la academia. el concepto de relevancia, de hecho, es un concepto que tanto al doctor como a mí nos ha causado muchísimo ruido y es algo que sí hemos estado trabajando y leyendo. En un principio lo teníamos agregado tal cual como algo que trabajar en la cuestión experimental, pero no hay como tal un consenso. Hay algunas teorías y algunos postulados, específicamente, por ejemplo, el de Butch Eitam, un psicólogo cognitivo, donde nos habla de relevancia y precisamente en su teoría de la relevancia mete cosas como la motivación, eh, ay, se me fue ahorita el avión de qué otra, motivación, contexto cultural, entre muchas otras. Y precisamente ese es un concepto que ahorita de relevancia que nos está causando mucho ruido y que todavía no decidimos si incluir o no. Es complejo. Entonces, por eso decidimos, y en específico en mi investigación, enfocarnos en una característica específica que sería la identificación, primero, del estímulo que se va a presentar. Pero sí, es algo que nos ha causado bastante ruido, el tema de relevancia, y que también nos los han hecho ver bastante. Hay otro concepto antes de entrarle al otro asunto, que es el de Francesca Happe, al explicar la causalidad del autismo. El primer modelo, el de Leo Kanner, que por lo demás no era psiquiatra, era nefrólogo, pero cuando sale de Alemania para Estados Unidos no tenían la plaza y le dieron la de psiquiatra. Aunque no lo era, y ahí sacó con 11 casos el asunto del trastorno autista del contacto afectivo. Él planteaba que nacían autistas, que era un factor genético, bla, bla, bla. Asperger no salió de Austria, ahora lo acusan de nazi por no haber salido. Pero pues, no me va a echar el tiro de si era nazi o no Asperger. Pero Francesca Happe y otros empezaron a plantear un concepto que es el de coherencia central. Los niños con autismo, haz de cuenta, no te miran a la cara porque hay tanta información. Por ejemplo, no sé cuántos pelitos tengas en la ceja izquierda y en la ceja derecha y en el bigote, que lo distrae mucho. Entonces no es capaz de integrar como un todo el rostro y se pierde con una diversidad de estímulos. Es decir, no tiene una gestalt. No es capaz de establecer una correlación, de establecer un todo sistémico, sino ve todo fragmentado. Es un problema muy básico, el de coherencia central. Y entonces la hipótesis le llamaron la hipótesis de la débil coherencia central, particularmente en autismo. Por eso dicen que los niños con autismo no te miran a la cara, que evitan. Puede ser, no me voy ahorita a echar el tiro del autismo, pero la coherencia central también como concepto, porque ahí hay la interacción entre dos factores, el objeto perceptible, que es el rostro, y la competencia cognitiva para percibirlo como un todo. ¿Sí? No es lo mismo percibir la realidad como un todo, una gestalt. Excluyes, incluyes para configurar. Gestalt en alemán es configuración, ¿no? Un todo. Y entonces el problema es un problema perceptivo. Y por ahí empezaron a plantear el método Tomatis, por ejemplo, y algunos métodos para mejorar la percepción de los niños con autismo. Ahí dejo otro concepto que entra también aquí porque es distractible. Entonces, parece ser que algunos ahora siguiendo el modelo DSM, Manual de Diagnóstico Estadístico para este tipo de síndromes, plantean, bueno, tiene TOC y hablan de lo que sería la comorbilidad, y resulta que tienen dos o tres diagnósticos adicionados, TOC, percepción y demás, y fragmentan otra vez también al niño con autismo y lo desaparece. Eh, es otro concepto que puede ser y meter ruido, según mi opinión, el de la capacidad de percibir, pero ahí entran varios factores. Si yo me concentro en el puro objeto perceptible, estoy considerando la atención involuntaria, indudablemente.
porque depende de las propiedades del estímulo. Intensidad, novedad, variabilidad y el tiempo que mantengo también la tarea de atención. Si en laboratorio reduzco la cantidad de estímulos, pues el niño no vive en un laboratorio, vive la vida cotidiana. Y ese proceso de percepción, no lo sé, yo nada estoy especulando aquí, gratis. Bueno, no vas a... Ok, please. Sí, sí, sí. Son situaciones que nos hemos encontrado. Por ejemplo, este concepto que mencionó, no lo había escuchado y la verdad es que me parece bastante adecuado. Y precisamente con todo esto que me está diciendo acerca de, por ejemplo, ya me acordé de otra parte de la RUAR, que es motivación, relevancia y toda la parte emocional también. ¿Cómo puede influir a la hora de percibir? Con eso en mente, nosotros lo que tenemos pensado es ocupar los estímulos más neutros posibles, es decir, figuras geométricas bueno, no tengan casi interferencia o no tengan interferencia, o que o que puedan dar pie a que las decisiones o a la hora de prestar atención se deba más a estos otros motivos. Hasta ahora nosotros es lo que hemos estado planeando trabajar. Finalizo la reflexión. Si el propósito es investigar los procesos mentales, valga el terminejo. Me interesa el sujeto y lo que trae dentro de su cabeza, porque los procesos mentales no los veo, los infiero, Trabajo uno con intangibles, así es. los infiero. Y diseño estrategias para hacer evidente cómo participan estos procesos en la toma de decisiones y en la actividad o en la conducta, utilizando el concepto de lo observable, medible y cuantificable. Pero eso no es observable ni medible. Y resulta que a la hora del diseño experimental se elimina el objeto de lo cognitivo, al sujeto y su actividad interna, sus valores, sus creencias, etcétera. Y si lo elimino, pues ya estoy fuera de lo mental, ¿no? Pero bueno, ahí dejo la Sí, yo, reflexión. yo ahí tendría un comentario. Justamente, Enrique, esa es porque pues hay que entrarle a estas discusiones, es una de los temas, que más controversia generan en psicología cognitiva, ¿no? Que parecen como descontextualizados, que no se toman aspectos emocionales, los aspectos socioeconómicos y demás, ¿no? Hay que decir, y lo hemos revisado, sobre todo en estos artículos que sí, es verdad, son más bien de escuelas norteamericanas, etcétera, que pues los participantes son estudiantes que están en un campus en concreto. Y lo que nosotros hemos observado es que no hay estos criterios de inclusión ni exclusión. No vemos que simplemente chicos entre 18 y 22 años, ¿no? Hombres y mujeres, punto. ¿Cómo era su vida a nivel emocional? ¿Qué nivel socioeconómico Y generalmente pertenecen? son universitarios, Generalmente son son de la universitarios, misma institución. son de la misma institución, porque digamos es más fácil acceder a esa población, ¿no? Eh, pero también una pregunta que yo hago con la que respondo es, bueno, si hay este cuestionamiento de cómo es que tratamos de replicar la realidad al interior de un laboratorio, y justamente lo hacemos para tratar de dar una respuesta modesta acerca de cómo funcionan los procesos mentales en la realidad, pues demuéstrenme de qué otra forma podemos hacernos. Ahí es donde la psicología se divide y se crean escuelas, ¿no? La psicología social diría, de esta manera no se puede trabajar, ¿no? O tenemos que trabajar más en términos cualitativos, y Enrique lo debe saber bien, y entonces, a ver, la persona, sujeto, como le quieran decir, ser humano, dime todo lo que piensas acerca de qué es lo que piensas cuando imaginas este objeto, una manzana, una pelota, un radio, lo que sea, ¿no? Y se encuentra uno con muchísima información. Nosotros lo que tratamos también, Oliver, Francisco, es un pequeño fenómeno. Es algo muy modesto, y en eso creo que quienes son psicólogas, psicólogos cognitivos y que tengan la humildad de reconocerlo, y creo que sí son muchos, muchos, dirán, nosotros damos apenas una aportación pequeña para tratar de comprender la realidad. Sabemos que la realidad o la atención no se puede explicar a lo mejor a partir de cómo se perciben figuras geométricas, ¿no? Pero también tenemos que tratar de aislar esas variables que no nos permiten en términos científicos de entender parte de ese fenómeno. Ya desde los años 80 del siglo pasado
se integró esta variable que inicialmente no estaba en el cognitivismo clásico, que eran las emociones, ¿no? Se integró el estudio de las emociones con Bauer y otros personajes, y después vino la década del cerebro, que si hubo un campo disciplinar en la psicología que se vio potenciado, creo que fue la psicología cognitiva, porque así como se iban haciendo modelos teóricos acerca de la memoria y atención, de forma simultánea, en la neurología se empezaban a descubrir que efectivamente había diferentes sistemas de memoria en términos neuroanatómicos, ¿no? Entonces, vaya, este trabajo que ha llevado mucho tiempo, pues bueno, vemos que hasta la fecha hemos tratado, ¿no? De dar algunas respuestas e incluso de separar, porque ahorita que decía Enrique este ejemplo del autismo, eh, hay toda una línea de investigación solamente para estudiar las emociones y los rostros, eso lo debes saber tú, ¿no? Y hay otra línea de investigación cuando vemos estos estímulos que son meramente cognitivos, como la famosa prueba, aunque cayó en desuso, que propuso un discípulo de Luria, el Conan Goldberg. Él propuso esta tarea de preferencia cognitiva, de toma de decisiones, y no eran más que círculos, triángulos, porque decía, esta es una prueba enteramente cognitiva, ahí donde está lo emocional, pero ahora es una obligación cuando se estudia toda toma de decisiones, de ahí el gran auge de mamás, Ricardo, o los damos, su esposa que trabaja con el Hannah, este, de ya integrar la variable emocional, ¿no? Pero eso es otro trabajo. En estos momentos ellos están haciendo algo en lo cual, insisto, tratamos de aislar un fenómeno, estudiarlo y de ahí ver qué resultados podemos obtener, ¿no? Yo nada más estoy de provocador, ¿eh? Sí, 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 no, no, Finalmente es el ya propósito caímos. de esta situación para realimentar reflexiones y Sí, preguntas. no, sin duda, Frank. Sí, él ha hecho unos comentarios muy interesantes. Em, a mí en particular me ha interesado bastante el estudio de la genética conductual. Em, el caso de los gemelos es solo uno entre muchos diseños familiares, que o sea, tiene sentido estudiar la genética a partir de relaciones familiares. El caso de los gemelos es uno muy particular y también muy potente. O sea, los resultados y las predicciones que se derivan eh, de los estudios con gemelos tienen una potencia explicativa muy alta, que se limita también, obviamente, a la población de estudio, a las características de la población de estudio, pero las conclusiones, o sea, que ha permitido llegar la genética conductual, es claramente que tanto el ambiente como la genética juntos contribuyen de manera dinámica a la expresión del fenotipo. En este caso, para la genética conductual, la conducta o lo que entendemos por cognición es un fenotipo. Entonces, estamos estudiando en este caso un rasgo, un rasgo fenotípico que es el de la imaginería mental. Entonces, uno de entre tantos diseños que, por cierto, fue, digamos, conceptualizado hace más de 100 años por Francis Galton. Él fue el primero en estudiar empíricamente la imaginería mental. Y Y él los fue gemelos. el primero en proponer el estudio de No sé gemelos si fue el primero, empíricamente. pero sí lo hizo muy sistemáticamente. Ujú. Y, por ejemplo, en este texto, el de El genio heredado, ¿no? Que tampoco se ha traducido al español nunca, tiene conceptualmente, ya propone por primera vez eh, la contribución, es que me parece la palabra más adecuada, la contribución genética a la expresión de la conducta o del fenotipo de la cognición. Él estaba muy interesado, como a partir de Galton hasta, ¿qué será? Hasta 1950, hubo un interés muy importante por el estudio de la heredabilidad de la inteligencia. Con las recientes creadas medidas para medir para la inteligencia después de Binet, eh, Herman, etcétera. eh, instrumentos que se fueron refinando con el tiempo,
a los genetistas conductuales les interesaba mucho saber en qué medida los genes estaban contribuyendo a la expresión de la inteligencia. Entonces, el tema de los gemelos, así como lo mencionas, es algo, un caso muy interesante, el hecho de que los gemelos monocigóticos que comparten ambiente suelen diferenciarse más Porque que hay una aquellos. intención de que se diferencie. Claro, 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 porque pues son vistos como un solo organismo de repente, ¿no? Como si fueran clones. Ajá, socialmente como si fueran un mismo organismo. Hay una intención, es lo que se observa en los estudios, de que se diferencien, ¿no? Como de que cada uno tome acentúe rasgos de su personalidad y de su conducta. Entonces, ese es un factor muy importante a considerar cuando se hacen diseños familiares con gemelos, porque obviamente podríamos, o sea, si tuviéramos las condiciones, estudiaríamos gemelos monocigóticos separados al nacer. Pero eso es algo meterle mucha más complicación metodológica al estudio que estamos haciendo, pero que podría dar unos resultados muy interesantes. Lo que ahorita nos estamos planteando es trabajar con parejas de gemelos monocigóticos, gemelos disigóticos, ambos del mismo sexo, y hermanos biológicos que también han compartido ambiente y genética igual del mismo sexo, pero que haya una diferencia de edad, pues lo más reducida posible, ¿no? Pero intentamos comparar las correlaciones que haya en medidas de imaginería mental en estos tres grupos y veamos qué nos dicen los datos, qué nos dice, qué es lo que sugiere las correlaciones y en eso estamos. Me gustó el término de contribución. Me parece mucho más Sí, modesto el de contribución que el de explicación. claro. Porque explicar con la genética me parece no solamente ambicioso, sino soberbio, porque elimina los otros elementos. Ajá. Me gusta más el de contribución porque no niega a los otros, aunque no los investigue. Pero bueno, no soy quien para decirles que hagan o no, simplemente doy mi puerca opinión al respecto y pues es una buena línea de trabajo. Mira, ya llevamos una hora. Sí, ya vas a tener que invitar otra vez. Sí, está muy, muy rápido el tiempo, corre. No sé si quieran agregar algo más para poder plantear esto, por qué es importante, de dónde les nació a ustedes esa idea, porque en las instituciones universitarias depende de las líneas de investigación del académico que coordina. Y Ajá. entonces, si no hay académico que quiera investigar lo que me interesa, pues ya me fregué. Tengo que hacerlo por moto propio y nunca me voy a titular de maestro o de doctor o de lo que sea. Este, ¿Cuál es su importancia? ¿Dónde les vino? ¿Qué? Sí, pues bueno, este tema, aunque parece muy abstracto a primera vista, sí tiene implicaciones reales, implicaciones que se pueden ver en el día a día. Un ejemplo muy práctico es las señalizaciones de manejar cuando está uno conduciendo. ¿Por qué recordamos específicamente algunas y otras no tanto? ¿Por qué con ciertos colores y con otros no? ¿O por qué ciertos anuncios, igual en la carretera o en general, un anuncio en particular, se queda más tiempo retenido a pesar de que lo vimos menos tiempo a comparación de otros? O el caso de los iconos en aplicaciones. Si se han dado cuenta, cuando empezaron a nacer las aplicaciones, sus iconos, por ejemplo, el de Instagram o Facebook, eran muy alusivos, tenían muchos colores, y eso se fue reduciendo hasta el día de hoy lo más minimalista posible. De ahí nace mi interés de estudiar este tema en función de por qué estamos percibiendo ciertas cosas y cómo y qué influyen. En mi caso, el interés tuvo dos momentos, porque hay dos disciplinas por lo menos dos disciplinas que están involucradas en la investigación. Inicialmente, el caso de la psicología cognitiva, tuvimos una clase con el doctor Gerardo en la que
Podemos revisar un artículo que es muy, muy relevante para el estudio de la imaginería mental. Se llama La imagen mental, en inglés, The Mental Image, de Shepard. Es un artículo más que nada divulgativo. Ahí Shepard pone ejemplos de creaciones científicas, artísticas y tecnológicas sobre las que él infiere o hipotetiza que la imagen mental de quienes crearon tales eh, descubrimientos, inventos, eh, que la imaginería mental tuvo un rol de importancia de primer nivel en esa creación. Entonces, eso por un lado, de ahí surgió mi interés y lo recomiendo para quien esté interesado en conocer más sobre la literatura al respecto de la imaginería mental. Entonces, ahí me interesó este fenómeno, al que yo le digo este fenotipo de la imaginería mental. Y la genética conductual, pues igualmente, como parte de la formación en la maestría, en algún momento tuvimos que tocar algo de la investigación al respecto. Me pregunté un artículo que publicó un doctor inglés que se apellida Seman. En 2024 escribió un artículo sobre la fantasía, que es, en realidad, publica un artículo sobre los extremos de la imaginería mental, ¿no? Él dice que hay sujetos, hay personas que reportan una nula o casi ausente capacidad de generar imágenes mentales, ¿no? Le pides a un sujeto fantásico que imagine una manzana y te va a decir, ah, sé que estoy pensando en la manzana. Para mí es como una metáfora ver la manzana, pero para muchas otras personas sí experimentamos algo como ver, pongo entre comillas, ver una manzana, sentirla, olerla, saborearla, ¿no? Esa sería la imaginería en los límites normales, ¿no? Pero hay un extremo, el de la hiperfantasia, en el que hay personas que reportan que los objetos imaginados rivalizan con objetos percibidos físicamente, ¿no? Es decir, como que se pierde la barrera entre lo imaginado y lo percibido. Seman encontró que el caso de la fantasia se daba en familias. O sea que, por ejemplo, él estudiaba familias en las que había hermanos afantásicos, padres e hijos afantásicos. Hay casos de gemelos afantásicos. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no hemos investigado esto? ¿Por qué no sabemos cuál es la contribución genética a esta capacidad o a este fenotipo? Entonces de ahí viene mi interés porque además, eh, pues teóricamente la imaginería mental agrupa a muchísimos otros fenómenos cognitivos, como algunos teóricos ahí en la imaginería mental incluyen a las ilusiones, a los sueños, a la ensoñación como que tenemos de manera cotidiana. Por ejemplo, experiencias como leer un libro y escuchar como una voz interior que lo está narrando. Algunos teóricos incluyen ahí el fenómeno de la imaginería. Otra cosa como las alucinaciones o los episodios de estrés postraumático, ¿no? Que son eh, experiencias que algunas personas tienen en las que reportan como imágenes muy vívidas, muy claras, muy nítidas. Eh, entonces, ahí dentro de esa gran categoría que es la imaginería mental, entran muchísimos fenómenos de interés para la psicología y para las ciencias cognitivas en este caso, ¿no? Entonces, creo que vale la pena estudiar una de las dos fuentes que están contribuyendo a esto, ¿no? Que es la genética. Sobre el ambiente se estudia mucho y se saben muchas cosas. Saben cosas como que las personas que más leen tienden a tener mayores niveles de imaginería, por ejemplo. Sí, los factores ambientales se conocen y se reconoce su importancia, pero ¿por qué no aventurarnos a investigar el factor genético? Ese es mi interés. Bueno, antes de cerrar esto, recuerdo a Ángel Rivière publicó un libro que es la psicología cognitiva. Y ¿qué hace cognitivo a un psicólogo? No hablo de un cognitólogo, hablo de un psicólogo.
Y él decía que es la categoría de representación, no la mente. Es la categoría de representar el mundo en dos tipos de niveles de representación. La representación análoga, que es equivalente a la imaginería que manejaron algunos canadienses, y lo que es la representación analógica, digital Ujú, o lógica. No me voy a meter ahorita a Fodor y ujú. todos esos modelos dobles Crear de modelos de lenguaje del modularidad, sí, sí, pensamiento y sí. toda esa historia. Ujú. Pero pienso en los ajedrecistas ciegos de nacimiento. Ellos no tienen una representación análoga del tablero de ajedrez en sentido visual, Ajá, probablemente en sentido táctil, sí, eh, pero juegan algebraicamente. A2 a A4 en un juego de el extremo uno, el peón que está frente a la torre izquierda lo muevo de 2 a 4. Inusual esa apertura, pero bueno. Pienso en la capacidad de percepción de un campeón de ajedrez como Magnus Carlsen y la percepción del tablero de ajedrez de Enrique Álvarez. ¿No? El Magnus Carlsen o Gukesh y todos los que tienen alto nivel ujú, ven hasta 30 movimientos probables en el tablero que yo no veo. Juegan simultáneas bajo ciertas circunstancias y tienen ya patrones de organización. Eso evidentemente no depende de factores genéticos, No, depende de factores de ejercicio. La práctica hace al maestro. O el reforzamiento, dijéramos, utilizando un concepto, el reforzamiento positivo y sí, negativo. Les doy prejuzgos más. Pero pensemos en el caso de jugadores de ajedrez y la percepción, jugadores profesionales, grandes maestros y jugadores neófitos como uno. Lo mismo pasa con los músicos, cómo se representan. Pienso en Mozart, el de los oídos absolutos, que escuchaba la pieza y la reproducía. Digo, hay muchos modelos que se pueden trabajar, pero no quiero dejar de felicitarlos por meterse en problemas agudos, que no es fácil introducirse en ellos y que pueden ir más allá en la práctica clínica, las alucinaciones. Cuando Esquirol define el término alucinación, la definió como percepción sin objeto perceptible. Si es una percepción sin objeto perceptible, después se fue modificando, implica que algo la produce y no ujú, es el objeto perceptible, es el cerebro. sí. Cosa que cerebro, perdón, es el cerebro, cosa que cerebro, pero quien piensa, ama, goza, sufre o llora no es el cerebro, Ujú. es el sujeto completo. No es como la película de Santo contra el cerebro del mal. El cerebro está por ahí sí, operando sí, sí. solito, ¿sí? Este, lo mismo pasa con el cromosoma a la hora de la definición del RNA, la información que lleva, ¿qué tanto voy a hablar de la epifenomenología? Ujú, Sí, ¿qué tanto es un epifenómeno que está condicionado por esa interacción? Por eso me gustó el término de contribución, me parece más modesto y menos soberbio que el de explicación, porque explicar es muy fuerte. ¿Qué tanto explica la genética? Pues no sé si explique mucho, como pensamos o como pensaba Galton, por ejemplo. Pero qué tanto contribuye puede ser un poco más modesto, pero más preciso. Yo cierro mi boca porque no soy sinodal, soy un psicólogo que trata de meterse en ciertos linderos. La atención, ni se diga, en la pedagogía es fundamental, en el aprendizaje, la memoria, todos los modelos de aprendizaje y memoria están relacionados con la atención, no hay de otra. Atención y memoria, no hay de otra. Y la mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas en procesos de envejecimiento normal, Sí, van así. demenciación, trauma de cráneo, etcétera. Las evaluaciones son de atención, memoria, lenguaje, pensamiento y imaginería. El asunto más gordo es el de si existirá la fantasía, porque no es lo mismo no representar análogamente
que no representar proposicionalmente. Claro. Pie- Pienso en un pintor como Botero, lo que representa sí se refiere a lo real, pero la moda, la forma en que lo representa no es así. Ujú, Es como decía Magritte en su famosa pipa surrealista, esto no es una ujú, pipa en sí. francés. Y cuando me preguntan, pero entonces, ¿qué carajos es? Pues a ver, fume con ella, ¿verdad que no? No es la pipa, es la Sí, representación claro. externa de la pipa. Pero prefiero la categoría de representación que el de imaginería, aunque eso derivó también de la psicología cognitiva Ujú, clásica de este lado, Canadá, Estados Unidos, particularmente en Canadá, se dio mucho ese modelito. Por lo demás, pues les agradezco su generosidad de venir. Ya nos felicitaron por ahí de que estuvo muy interesante. Qué bueno. Este, y pues esperemos que nos sigan viendo, que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos cerca del 1.200.000 más de seguidores, más de 500 programas sin fines de lucro, gratuitos. Suscríbanse ustedes al canal de YouTube La Comuna de la Palabra. Eh, y la próxima semana tenemos comentarios y presentación de un libro con Aarón Fernández del Olmo, de España. El libro se llama El cerebro es un cabrón. Y la primera pregunta que pienso hacerle es ¿por qué el título? ¿Quién es el cabrón, el cerebro o uno? Freud decía que era el inconsciente, otros dicen que es el cerebro. Ya veremos, dijo un ciego. Cordialmente invitados, hasta la próxima y muchas gracias. Me despido aquí.